Bueno, gracias por la presentación. Para nosotros, como equipo técnico de INTI, estamos muy contentos de seguir acompañando al clúster. La verdad que el clúster ha crecido desde que empezó sus actividades allá en el 2012, sigue creciendo, sigue sumando actividades, sigue sumando socios, se consolidó, tiene una forma jurídica, tiene representación eh, propia en distintos estamentos de nuestro país, a los distintos niveles de gobierno municipales, nacionales y provinciales, así que es un orgullo estar en este evento y seguir acompañando al clúster. Esta propuesta de presentar esta temática surge por la trayectoria que tiene el equipo de producción sustentable de la Sugerencia Operativa Pampeana de INTI. Es un equipo joven, muy pujante, y nos parecía que es un tema que despierta mucho interés y mucha preocupación, así que esperamos hacer un aporte a todos los que nos están viendo en este momento. Así que eso nada más. Gracias a todos por sumarse a la propuesta y bueno, que siga Lucio. Bien, buenísimo. Gracias, Lucio. Bien la presentación. Hacemos todo lo que decís. Primero, déjame agradecerle a todos por invertir su tiempo en esta charla. Y bueno, pongo la presentación y ya arrancamos con la temática puntual. La ventana. Presentación. Ahí lo pueden ver. Lucio, ¿ve la presentación ahí? Ah, excelente. Bueno, como decía, como ya nos presentaron, somos del Departamento de Producción Sustentable de la Sugerencia Operativa Regional Pampeana. Nuestra sede, particularmente el área técnica, está en Mar del Plata. Y hoy vamos a hacer una charla sobre lo que son los efluentes líquidos en la industria láctea y sus tratamientos. Quiero aclarar que en una charla por ahí de una hora lo vamos a hacer un poco por arriba. Cada tema es bastante más extenso que lo que puedo llegar a mencionar en este momento. Pero bueno, también la idea es evacuar dudas en el transcurso de la semana, las dudas que ustedes vayan teniendo, por ahí unas las podemos evacuar ahora y otras en el transcurso de la semana y respondiendo a las correspondientes casillas de mail, por si es algo muy puntual o algo que podamos asesorar o ayudar. Bueno, por lo pronto vamos a mencionar el índice, es una breve introducción de lo que es un efluente, cómo se genera en la industria, y después ya sería lo que sería el tratamiento, que es un tren de tratamiento, que sería pretratamiento, tratamiento primario, secundario, terciario, y después una tendencia mundial, ¿no?, que es la reutilización de agua residual, etc. Bueno, voy a hablar un poco de los conceptos básicos de lo que es, el efluente y cómo se genera, ¿no? ¿Qué es un efluente? Se denomina efluente industrial a todo residuo gaseoso, líquido, sólido, mezcla de ellos, que acometa un cuerpo receptor.
Cuerpo receptor, lo estamos llamando cuerpo de agua, canal pluvial, canal cloacal, un colector cloacal, canales pluviales, después lo que sería lagunas, ríos, arroyos, es donde uno acomete con el efluente líquido, ¿no? ¿Cómo lo generamos nosotros en la industria? Hoy lo generamos en vaciado y limpieza de equipos industriales, limpieza de superficie de planta, por derrames, no deseados, etcétera, vamos arrastrando cuando lavamos, lavados en cañería SIP, ácidos básicos, purgas de caldera y torre de enfriamiento, ¿no? Cada industria tendrá mayor o menor complejidad según cuán artesanal sea o cuán industrializada esté. Todo esto que estaba hablando de los contaminantes que uno va arrastrando, ¿cómo los definimos nosotros? Como sólidos suspendidos, compuestos orgánicos biodegradables, compuestos inorgánicos, puede ser detergentes, bacterias patógenas, y nutrientes también puede ser en detergentes, etcétera, que vuelcan, o sea, que te arrastran el líquido y acometen a ponerle a un cuerpo de agua, en un río o a la napa. ¿Y qué genera esto en el arroyo, en el río? Bajo nivel de oxígeno disuelto, crecimiento excesivo de algas por exceso de nutrientes, nitratos y fosfatos, incremento en la turbidez por exceso de material suspendido, formación de capas flotantes que impiden la aireación natural, ¿no? Se hace una capa flotante de grasas y permiten que no haya aireación y que no penetre la luz, incrementos en la toxicidad y, en conclusión, un deterioro del ecosistema. La idea es mitigar esto, ¿y cómo lo hacemos? Con un tren de tratamientos. Inicialmente tenemos un pretratamiento, remoción de sólidos gruesos, homogenización de caudales, ahora voy a mencionarlo más detalladamente. Tratamiento primario, remoción de materia de suspensión, grasa y aceites. Tratamiento secundario, materia disuelta, remoción de materia disuelta, es lo que queda soluble. Vos ves un efluente clarificado, líquido, transparente, y sin embargo por ahí tiene altas cargas orgánicas. Bueno, eso es lo soluble, lo que está disuelto. Y un tratamiento terciario, que es eliminación de microorganismos, y algún pulido de efluente que se llama a algún tipo de oxidación no convencional o para suprimir no sé, metales pesados, algo que quede particular en el efluente que quieras tratar de un método específico. Bueno, el efluente, la composición de nuestro efluente tiene un 99% de agua, ponele, y menos a 1% de sustancia. ¿Cómo las categorizamos nosotros? Por tamaño de partícula y por su naturaleza química, inicialmente, ¿no? Tenemos sustancias solubles, partículas solubles, son del orden de 10 a la menos 6 micrómetros de diámetro, partícula muy pequeña. Partículas coloidales, entre 1 micrón y 10 a la menos 3 micrones. Estamos hablando que estas partículas son muy estables, quedan en suspensión, le dan turbidez al efluente. Después tenemos partículas suspendidas, que ya son de tamaño un poco mayor, mayores a 1 micrón, y estas se pueden diferenciar por sedimentables y no sedimentables, ¿no? Las que quedan en suspensión y las que sedimentan a un cierto tiempo. Y lo otro que podemos diferenciarlas sería por su naturaleza química, si son orgánicas o inorgánicas, propias del proceso productivo, o si es un agente exterior, no sé, un detergente o algún aditivo que se tiene que agregar en el proceso. Los parámetros que tenemos nosotros, o los principales que usamos nosotros para determinar el nivel de contaminación de un efluente, son la demanda química de oxígeno, la demanda bioquímica de oxígeno, grasas de aceite, sólido suspendido en éter etílico sería que mide lípidos, después sólidos suspendidos, sólidos totales, pH, turbidez y conductividad, ¿no? Que son también determinados en la ley, lo que sería la autoridad del agua está bien determinado para saber cuál es el parámetro de vuelco que uno tiene. Bueno, nosotros ya hemos trabajado alguna vez con el clúster quesero en el transcurso de estos años, hemos podido realizar la huella hídrica de lo que es la producción de leche, en función del agua que se utiliza en la producción de leche, y tenemos algunos datos que son promedios, que, digamos, en alguna empresa que tiene mayor control que otra, bueno, puede ir variando los consumos, por eso hay límite inferior y superior. Tenemos de 1,3 a 3,2 litros de agua por kilogramo de leche recibida en lo que es consumo de agua. Fabricación de leche de consumo, pasteurización y esterilizada, de 2,5 a 9 litros de agua por kilo de leche. Fabricación de quesos, de 2 a 4 litros de agua por kilo de leche. Esto para saber la cantidad de efluente que uno va generando en función de sus kilogramos procesados. La generación de lo que es la fuente de generación puede ser de proceso,
Pérdida de leche, masado, suero, desuerado en la salmuera propia, de 2 a 6 litros de agua por litro de leche procesada. En lo que es limpieza de tanques, tuberías, cañerías, ¿no? Superficies, equipamientos, de 2 a 4 litros de agua por litro de leche procesada. Y lo que es en refrigeración, tanto en la parte de calor como de frío, ¿no? En lo que es de calderas, pailas, condensado de vapor y agua de refrigeración, de 0,8 a 1,5 litros de agua por litro de leche de proceso. Ojo que estos son promedios, están vistos por arriba, por ahí, pero hemos registrado en ciertos picos puntuales, registrado hasta 12 litros de agua por litro de leche. Entonces, no quiero que se agarren de, pero a mí me da 1,3 litros, sino que esto es un promedio, pero hay que estudiarlo muy bien. Ahora voy a ir a eso, voy a hacer hincapié en eso. Las características del efluente líquido en la industria láctea: presencia de aceites y grasas, conductividad elevada debido al cloruro de sodio, en lo que es la salmuera, variaciones importantes de pH, dependiendo de qué etapa del proceso estamos, si estamos en una fermentación láctica o estamos en un lavado alcalino, ese efluente que se va generando, bueno, va variando el pH. Niveles elevados de nitrógeno y fósforo debido a productos de limpieza, detergentes. Y después variaciones de temperatura, por lo mismo que hablábamos, ¿no? En purgas de caldera o en aguas de refrigeración, o en un proceso, no es lo mismo cuando estamos en una pasteurización, la temperatura de trabajo, que en otro momento. Entonces, son todas las variaciones que uno va presentando. Lo que quiero decir con esto es que el efluente no es constante en toda la jornada, sino que va variando al principio en la producción o en el lavado o en ciertos picos de momentos. Bien, acá finalicé lo que es la introducción. Lo que quiero que quede claro es que para llegar a un buen diseño de planta de tratamientos se requiere un muy buen diagnóstico de base. ¿A qué me refiero con diagnóstico de base? Estudio del proceso productivo, estudio real del proceso productivo junto con el empleador, con el dueño, con el que esté a cargo, cruzar toda la información posible, relevamiento electromecánico, relevamiento de bombas, cañerías, equipos, consumos de cada equipo por separado, identificar las fuentes, relevamiento de caudales de planta, tanto en lo que sería el bombeo con lo que es el vuelco, también cruzar esa información. Hay distintos sistemas para medir caudalímetro de canal abierto para lo que es efluente, o caudalímetro tipo Bowman en lo que es en la parte de bombeo. Saber muy bien cuánto estás usando, cuánto estás derrochando, cuánto tirás por una corriente de agua o por otra corriente. Si va a la cámara, va al pozo, va a una cámara ecualizadora. Hay que identificar bien todos estos procesos. Después estudio las fichas técnicas de cada producto utilizado, tanto en detergentes, en limpieza, como en productos ácidos o básicos para distintos momentos en lo que es un lavado SIP, ¿no? En cañerías, como si fuese un hidróxido de sodio, o productos utilizados también en el proceso, que puede pasar que un producto utilizado en el proceso, un carbonato de calcio, ponele, te puede inhibir un proceso posterior en el tratamiento. Entonces decir, bueno, saber bien con lo que te vas a encontrar en tu efluente. Y lo más importante, además de todo esto bien puntual, es la realización de un muestreo compuesto en función de la jornada de trabajo y los distintos días de producción. Porque yo no puedo llevarme un vaso y decir, bueno, este es tratable. O sea, yo tengo que hacer un muestreo compuesto porque capaz que la empresa procesa el martes y el jueves y hace un lavado de cierto equipo esos días, pero el sábado hace un lavado general de planta y es otro efluente que se está generando. Entonces, nos ha pasado, ¿eh? Esto es una entrega de toda la información por parte del productor, como intentar estudiar por el lado del que está haciendo el análisis, el diagnóstico. Y lo que tiene que quedar claro es que no existen soluciones mágicas. Si bien alguien te dice, no, acá tenés que poner este aparato porque te va a solucionar la vida, bueno, en realidad, a mismo proceso productivo hay 1000 variaciones, porque no todos usan los mismos detergentes, no todos usan de la misma manera, no todos usan, ponerle si es agua de ósmosis o es agua de bomba, si uno utiliza un carbonato de calcio por un coagulante, otro usa otro producto, otro, no sé, la salmuera, como por ahí, unos recolectan todo lo que es la proteína, ¿no? Toda la proteína hidrosoluble, uno la separa, otro la vuelca todo, entonces no existen soluciones, o sea, para cada planta es una solución particular. Eso quiero que quede bien claro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se escucha bien? No los estoy viendo porque veo la presentación, ¿eh? Pero me gustaría si alguien me dice que va, joya. Bien, si no me van a decir que no va. Así que sigo con el tema que sigue. Sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos a arrancar con la parte, esto era toda la parte de lo que es
la introducción y lo que es cómo afrontamos nosotros el diagnóstico. Ahora vamos a lo que es el tren de tratamiento. Primera etapa, pretratamientos. Lo que se busca acá es separación de sólidos gruesos, finos y ecualización de caudales y de efluente. Bueno, tipo pretratamiento, funciones. Preparar el efluente líquido para que pueda ser tratado en etapas posteriores. Se apunta a eliminación de sólidos gruesos, arenas. O sea, los sólidos gruesos pueden entorpecer bombas, cañerías, generar obstrucciones. Entonces, te traen problemas electromecánicos. Y después lo que sería la cámara ecualizadora, te sirve para compensar temperatura, pH, nivel de carga orgánica, la homogeneizás, y niveles de caudal, porque no es lo mismo en un momento que en otro, los picos, cómo se generan, va variando, ¿viste? Creciendo lo que es el caudal horario. El diario, por ahí, el final es el mismo, pero vos a media jornada tenés un caudal alto, después, no sé, cuando estás en otro momento tenés un caudal bajo, en limpieza volvés a tener un caudal alto, esas variaciones las compensás en la cámara ecualizadora. Sistemas de rejas. Las rejas, ya hablé recién, sirve para retener sólidos gruesos, evitar atascamiento de cañería y equipo electromecánico, o equipos posteriores en el tratamiento. Hay distintos tipos, gruesas, medianas y finas, de 5 a 15 centímetros, medias de 2,5 a 5 centímetros y finas de 1 a 2 centímetros y medio. Esto es en función de tu efluente, cuál te conviene usar. Tampoco voy a poner una gruesa si yo tiro otra partícula fina, porque no atraparía nada. Entonces, por ese lado va la selección. Y después el accionamiento que tienen. Pueden ser a tiempo fijo, por pérdida de carga o manuales. A tiempo fijo, lo que es la reja es autolimpiante y cada determinada cantidad de horas, lo que pasa, se levanta la reja, pasa por una rasqueta, cae ese sólido contenido, cae en un colector y vuelve a bajar la reja. Entonces, cada tiempo determinado va cambiando. Pueden ser las del lado derecho, la imagen de la derecha abajo. Se ponen dos en paralelo para que siempre el efluente pase por las rejas. En un momento tenés operativa la de la izquierda, cuando se llena, cerrás esa escotilla, abrís la otra, o se hace automáticamente, mientras se limpia una, está operando la otra. Entonces nunca pasa sólido a las etapas posteriores. Por pérdida de carga podría ser la imagen de la izquierda, eso es un diseño que se realizó. ¿Cómo funcionan? Cuando hay una diferencia de nivel, aguas arriba con aguas abajo, el equipo entiende de que, por eso se llama pérdida de carga, por el equipo entiende de que está obstruido el paso. Entonces lo mismo, se cambia de equipo y se genera una limpieza de la reja de forma automática. Y luego tenemos las manuales, que son las del lado superior derecho, en las cuales un operario cierra una escotilla, abre la otra, realiza el vaciado del canasto o la limpieza de la reja en función de su diseño y sigue operándola. El operario al tiempo de una semana, no sé, en función de la jornada ya va entendiendo cada cuánto tiene que ir a limpiarla, y siempre hay que cumplirlo porque si no se te termina rebalsando. Cuando se obstruye, empieza a rebalsar por todos lados lo que es el efluente. Esto es pretratamiento. Acá empezamos a retener sólidos gruesos, para evitar problemas mecánicos. Ahora vamos a hablar de los tamices. Ya el tamiz ya empieza a ser un tratamiento, se podría decir, porque ya empieza a retener cierta materia chica, materia suspendida, o materias, sí, sedimentable o no sedimentable, ya empieza a suprimir acá. Toda la materia que saquemos en esta etapa va a ser menos que haya que tratar en las etapas posteriores. Tenemos distintos tipos de malla, son mallas gruesas, de 0,8 a 2,5 milímetros, medias, de 250 a 1500 micrones, estoy hablando de 0,25 milímetros a 1,5 milímetros, y finas, de 30 a 250 micrones. Estas son muy finas. Los tipos de tamices que tenemos pueden ser parabólicos estáticos, como el de la izquierda, y rotativos, como el de la derecha. El estático de la izquierda, el efluente ingresa por la parte superior, cae de forma laminar, y escurre el efluente entre la malla y va reteniendo el sólido con la parte externa. El propio efluente va lavándolo y cae en un contenedor, entonces es autolimpiante. El único equipo que requiere de energía es la bomba que bombea el efluente hacia la parte superior. Los tamices rotativos son los equipos de la derecha. Es un equipo que ingresa el efluente por la parte superior también, lo retiene la malla, el efluente se escurre, el sólido retiene la malla, y en otra parte del equipo hay una rasqueta que retiene todo el sólido que contiene la malla.
y el efluente ya sale sin ese sólido. Acá, no sé si me están viendo o solo ven la presentación, pero acá les voy a mostrar lo que es una malla de estas. Son mallas trapezoidales, de acero inoxidable, tiene una separación constante, están electrosoldadas, y esto es lo que hace la separación del tamizado, ¿no? Ahí se puede apreciar. Bien. Y ahora lo que sería la última etapa del tren de tratamientos, que es la cámara ecualizadora. La cámara ecualizadora sirve para ecualizar, compensar lo que son caudales, cargas, pH y temperatura, principalmente. Minimizar y controlar las fluctuaciones de las características del agua residual de manera a proveer condiciones óptimas para las etapas posteriores, ¿no? Yo acá, minimiza fluctuaciones, yo les voy a comentar un poquito más. Proveer de efecto buffer adecuado para fluctuaciones orgánicas, para prevenir shocks de carga en el sistema biológico, en sistemas posteriores. No es lo mismo todo un vuelco alcalino que luego un vuelco ácido o lo que sería, no sé, con mucha proteína, no sé, si hubo derrames no deseados, entonces sirve para compensar y ecualizar. Proveer un control de pH y temperatura para minimizar las necesidades de neutralización. Yo hago un compensado de pH y luego corrijo una sola vez, yo estoy corrigiendo constantemente. Proveer alimentación continua a las etapas posteriores del tren. Esto es, yo el tren de tratamiento posterior lo diseño a un caudal constante, tiene un pico, o sea, tiene un mínimo y un máximo, pero se diseña un caudal operativo. Entonces, mi cámara ecualizadora me provee para que la planta de tratamiento que esté después se mantenga un caudal constante y yo me evite varios dolores de cabeza. Y prevenir el ingreso puntual de cargas tóxicas. Tengo un derrame no deseado, me avisan en planta, me avisan que tengo un derrame no deseado. Paro el bombeo y ya lo tengo separado en la cámara ecualizadora. Puedo llamar a un camión atmosférico y dar la disposición final por otro lado, ¿no? Porque yo sé que por ahí ese derrame me puede inhibir un proceso posterior. Me va a generar, es contraproducente, que mandarlo y ya está. ¿Qué pasa? Lo que quiero aclarar con esto es que se requiere también de operarios capacitados, tienen que ser perfiles de lo que sería de tipo de control de calidad, son perfiles que tengan conocimiento en laboratorio, el perfil técnico que se utiliza en la planta de tratamiento. Requieren de conocimiento de lo que es uso de protocolo y técnicas de laboratorio. Se capacita, se aprende, pero tiene que tener cierta responsabilidad, como lo que es calidad en el proceso productivo, igual. Así como ustedes tienen al maestro quesero en la producción, bueno, necesitan un maestro de fluentes en la planta. Les va a parecer cómico, pero es así. Ahora arrancamos lo que es tratamiento primario, remoción de partículas suspendidas y coloidal. Bueno, su función, separación de líquido sólido, separación de fase líquida sólida, ¿no? Líquido-líquido, sin o con el agregado de productos químicos. La idea es una precipitación de sólidos sedimentables y no sedimentables, o sólidos sedimentables y en suspensión, perdón. Los que hablábamos hoy de esa partícula coloidal que está en suspensión, bueno, generar una precipitación y sacarla del efluente. Bueno, flotar aceites y grasas y retener espumas, así se remueven en la parte superficial. Después tenemos los equipos de naturaleza física, que no producen cambios químicos, puede ser por flotación natural o por inyección de aire, o de naturaleza química con agregado de coagulantes y floculantes, productos químicos que mejoran mucho lo que es la eficiencia de remoción, optimizan el tratamiento. Las unidades que componen este tipo de tratamiento primario son cámara desalinadora, desengrasadora, equipos de flotación, famosos DAF, equipos de flotación por aire disuelto, flotación por aire inducido, y después los que vienen con la parte físico-química, vienen con una cámara de neutralización, puede ser de neutralización de pH, y cámara de coagulación y floculación. Se puede hacer en cámaras como un equipo que después les voy a mostrar, donde inyectamos el coagulante y el floculante. Bien, acá les muestro una pequeña imagen. Tratamiento, tipo de equipo de flotación. De flotación simple puede estar ubicado con pantallas y tabiques, o pueden poner codos en cañerías, permitiendo que lo que es la capa flotante no acometa a la etapa siguiente, sino que quede flotando y uno puede ir barrerla y limpiarla. Con pantallas y tabiques, como se ve en la cámara de la derecha arriba, tiene tabiques, va reteniendo las grasas, vos volcás el fluente, retenés las grasas, no sale un clarificado, pero ya sale un pretratado. Después tenemos flotación por aire inducido, en la siguiente slide les voy a mostrar
un equipo cómo funciona, y flotación por aire disuelto, que la particularidad que tiene es que el aire ingresa de otra manera, también más adelante les voy a mostrar. Y les voy a contar algunos parámetros de diseño para que puedan entender cómo funciona. Inducido. Ahí se puede ver en corte una camarita hecha de mampostería y tiene unos difusores de burbuja fina en la parte inferior. Eso trabaja con un aireador, un equipo, pone marca Repic, es un aireador. Esa burbuja tiene un tamaño de partícula que retiene y levanta las grasas. Esas grasas de aceites, cuando están en capa flotante, pasan unos barredores superficiales, como se ve en la imagen de la derecha, y se recolectan en un tanque de grasas, en una tolva, un colector, se le da disposición. Se le puede deshidratar, compactar, se puede tratar en lecho de secado, como los barros que vas sacando, los pones en lecho de secado, y vas achicando su volumen, luego un compostado. Se le puede hacer algún tratamiento, pero siempre hay que estudiar también qué separás para ver qué tratamiento se le da. No todos tienen la misma solución. Luego tenemos los equipos de flotación por aire disuelto. A la izquierda se puede ver un corte también de un equipo. Lo que quiero aclarar es que el crudo, el efluente crudo, le digo yo, tenemos dos nombres, crudo y clarificado, para ir entendiendo un poco. El crudo ingresa por el lado izquierdo y se ve del lado derecho un clarificado con línea verde que pasa por una recirculación, pasa por una bomba, ahí se le inyecta el aire, por eso es aire inducido pasa por la bomba, se presuriza ese aire y se desolubiliza con el efluente crudo. Esa microburbuja que sale, ahora les voy a mostrar un video, levanta mucha más grasa que lo que puede levantar una burbuja fina o flotación natural. Entonces, mejoras muchísimo la eficiencia de remoción. Si a esto le agregás productos químicos, les voy a mostrar más adelante, es notable. Estamos hablando en DQO, remueve entre un 50 a 70% la DQO, en sólidos suspendidos hasta un 90%, en NTU tenemos muy buena eficiencia. Estamos hablando que por ahí entras con, altos parámetros de NTU y salís con muy bajo un clarificado, que ahora les voy a mostrar algunas imágenes. Estoy hablando que hay 14 NTU, 10 NTU. El valor NTU es nivel de turbidez, ¿no? Por ahí lo dije, no lo mencioné. Hay distintos tipos de equipos, pueden ser rectangulares o circulares. Y acá les voy a mostrar un video de esa burbuja fina, de esa agua blanca que se llama. A ver, no, medio no disponible. Siempre pasa esto, ¿viste? No, voy a ver si lo encuentro después y se lo muestro. Pero la idea es que se hace una cortina de agua blanca y esa agua tarda más tiempo en desolubilizarse y en subir y va arrastrando mucho más materia grasa y partículas coloidales y suspendidas. Este es un equipo que diseñamos para una planta del sur. Se hizo en un taller allá, el diseño es propio. En realidad fue una reconversión de un equipo que ya teníamos o que tenía la empresa y nosotros lo rediseñamos para hacerlo funcionar como les mostré en el slide anterior. Hay una línea de recirculado con agua inducida, con un sistema de solubilización, y va levantando las grasas y se remueve por el lado izquierdo, ¿no? Ahí se ve en el gráfico de la izquierda, se puede vertir unos barredores superficiales que sacan las grasas que flotan, y por el lado derecho del equipo sale lo que sería el clarificado. Y este equipo lo hicimos andar con un sistema físico-químico, o sea, flotación natural, flotación por aire inducido, con agregado de coagulante y de floculante, que se agregaban en un equipo como está el de la izquierda abajo. Ahora les voy a mostrar otra foto de cómo funciona. Eso es un floculador tubular. Ahí se inyecta corrección de pH, coagulante, floculante. Y todas esas espiras están diseñadas para que se homogeneice y le dé tiempo de activación a los productos. Acá se ve en otro tratamiento que hicimos, este diseño propio, de un floculador tubular, donde lleva unas bombas dosificadoras y ellas son las que van agregando las dosis. Quiero decir que esas dosis, bueno, ahora les comento un poco más del tema, las siguientes imágenes. La idea de este equipo, es generar agitación, tiempo de activación y que ya el efluente vaya al equipo DAF desestabilizado y que pueda ser tratado por la flotación por aire y barredores. Acá estamos con la parte físico-química. Coagulación y floculación. Coagulación, fenómeno de desestabilización de las partículas coloidales a partir de la neutralización de sus cargas eléctricas, anulando las fuerzas repulsivas o actuando sobre la hidrofilia de las partículas coloidales. O
Si hablamos del tamaño de esta partícula coloidal, es una partícula muy estable, queda en suspensión, no decanta nunca. Entonces, uno agrega el coagulante, la desestabiliza, desestabiliza sus cargas eléctricas y se hacen microflux. Luego se hace el aditivo de floculante, fenómeno de agrupación de las partículas descargadas a partir de fuerzas de atracción entre partículas puestas en contacto. Lo que hace el floculante es a esos microflux los aglomera generando macroflux. Estos aumentan su peso y precipitan. Ahí se puede ver una imagen de la izquierda lo que sería el aditivo. Son las pelotitas celestitas, sería lo que es el coagulante ya que desestabilizó la partícula coloidal. Luego agregas el floculante, que hace la floculación, aglomera, junta partículas, la forman macroflux y luego precipitan. Y se puede ver en la parte de abajo lo que sería un clarificado con un barro. Antes era toda una solución homogénea, turbia, con mucha carga, con alta DQO, y luego te queda un clarificado y un barro. Ese barro es el que hay que darle a disposición. Concentrarlo, pasarlo al lecho de secado, si se puede, o pasarlo por algún filtro, un compactador o filtro de malla, filtro de prensa. Bien, tipos de coagulantes y de floculantes. Los tipos que se utilizan hoy en día, ahora les voy a decir cuál es, pero bueno, los que hemos implementado son sulfato de aluminio, sulfato ferroso, cloruro férrico muy utilizado, y lo que se utiliza creo que más en día es policloruro de aluminio, PAC 18, PAC 10, a distintas concentraciones. Estos son los coagulantes, estos son los que desestabilizan la partícula coloidal. Yo recomiendo el uso de policloruro de aluminio porque es el que hemos utilizado en varias empresas, en distintos procesos, y hemos tenido muy buenos resultados. Y luego, el agregado de floculante, que es el que se utiliza para aglomerar estas partículas, estos microflux, que son poliacrilamidas, son cadenas largas de polímeros. Estas pueden ser aniónicas, catiónicas y no iónicas. Me decís, ¿cuál tengo que usar? Tenemos que hacer ensayos, porque a mismo producto, a mismo proceso, el efluente es distinto. Capaz que a uno le funciona mejor las cargas aniónicas, o el floculante aniónico, poliacrilamida aniónica, a otro le funciona mejor la poliacrilamida catiónica. Y lo que quiero remarcar es que este producto te lo venden en tanto líquido como en polvo, pero en polvo es bastante más económico y uno lo puede activar en su propia planta de tratamiento. Lo hidratás con agua, le das un tiempo de activación y ya tenés floculante preparado, ¿no? Y no te venden tanto volumen. Porque vos con una bolsa de, no sé, con una bolsa vienen ¿de cuántos kilos vienen? De 5 kilos, ya tenés para usarlo en la planta de tratamiento. Bien, ahí se puede ver en la imagen lo que sería un efluente antes de tratarlo y un efluente tratado. Eso fue con cloruro férrico, por eso queda marrón el barro. Pero bueno, se ve clarificado, eso capaz son 10 NTU, capaz tenía 800 de DQ ahí, pero antes tenía 8000 o 6000 de DQ en el efluente crudo. Estoy hablando de esos porcentajes de remoción. Bien, y el equipo que utilizamos nosotros en laboratorio para hacer los ensayos de coagulación y floculación es el ensayo de Harras, es un equipo de Jartest. Son unos agitadores de paleta planas con vasos, utilizamos vasos precipitados. Ahí ponemos efluente y vamos haciendo ensayos con distintas dosis de coagulante y de floculante. En lo que es el ensayo de laboratorio, la coagulación es por agitación rápida, 130 a 140 RPM, con un minuto, donde ahí activás el coagulante, desestabilizás la partícula y queda el microflux en suspensión, como se puede ver en el GIF de la izquierda. Luego pasás al floculante, con formación de... Bueno, el floculante es el que aglomera, es agitación lenta durante 5 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Acá donde aglomerás esos macroflux, formás el macroflux, como se puede ver apreciar en el GIF de la derecha, ya se ve un intersticial, un clarificado, con un flux que está precipitando, y luego apagás el agitador y dejás un tiempo de reposo en el cual ves y le das tiempo que vaya precipitando, ¿no? Y separándose en las dos fases. Después de esa agua tratada, o ese efluente tratado, ese clarificado, le hacemos análisis de QO, turbidez, y vemos los resultados, y ahí sacamos los porcentajes de remoción y eficiencia. Bien, ahora los dejo, sigue mi compañero Pablo con la segunda parte. Quiero que me digan si se escucha bien, así no tenemos ningún problema, avísenme. Muchas gracias por escucharme. Bien, buenísimo. Ahí sigue Pablo en la red.
Igual Lucio no terminó todavía. Sí, sí, sí. Ah, listo. Lo dije. Claro, buenísimo. Dale, dale, gracias Lucio. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo de la Reta, espero que estén disfrutando de esta charla. Bien, como Santiago bien mencionaste ahora, el tren de tratamientos para una industria, en este caso industria láctea, siempre tenemos que arrancar con un pretratamiento para eliminar todo aquel material grueso, seguido de un tratamiento primario para eliminar aquel sólido en suspensión o fácilmente removible porque son sólidos finos. Y una vez que pasa el efluente lo más clarificado posible, nos sigue quedando una materia orgánica soluble, que eso tenemos que tratarlo ya en un tratamiento secundario o en el caso de que ya tengamos un valor óptimo para vuelco, poder pasarlo a un tratamiento terciario de desinfección y vuelco. Pero si no es posible eso, tenemos que hacer un tratamiento secundario, que también es conocido como un tratamiento biológico, para remover esta materia orgánica soluble. Las unidades que podemos utilizar para un tratamiento biológico puede ser de dos tipos: un tratamiento biológico anaeróbico, es decir, en la ausencia de oxígeno, o un tratamiento biológico aeróbico, en donde sí vamos a necesitar oxígeno. Como ejemplo tenemos de los anaeróbicos, lagunas anaeróbicas, digestores, filtros anaeróbicos, y por ejemplo de los aeróbicos tenemos lechos percoladores, barros activados o lagunas aireadas. Tengamos en cuenta de que al hablar de procesos biológicos tenemos un actor principal que son las bacterias, microorganismos encargados de la remoción de la materia orgánica. A su vez, de las bacterias tenemos protozoos, metazoos, algas, que van a ser encargadas también de comerse de las bacterias y luego tendrían que ser eliminadas en un tratamiento terciario a través de una desinfección. Estas bacterias, al igual que nosotros, necesitan ciertas condiciones para realizar sus tareas. Por ejemplo, en las bacterias aeróbicas necesitan siempre una concentración de oxígeno disuelto acorde para lograr su respiración endógena, que es cerca de los 2 miligramos por litro. Entonces tenemos que darle aireación. Después, para que ellas te puedan degradar la materia orgánica de tu efluente, necesitas darle un equilibrio entre concentraciones de nitrógeno, fósforo, micronutrientes y también del carbono propio de la materia orgánica del efluente. A su vez, van a tener mejor poder depurativo si les dan las condiciones de temperatura y de pH acorde. Y también, como nosotros somos seres vivos, necesitamos comer todos los días. Entonces, estas bacterias es necesario darles una carga de efluente, o sea, de materia orgánica, diariamente. No podemos dejarles sin actividad un día porque se nos mueren de hambre y por ende se nos pueden morir. Bien, ya dijimos que podemos clasificar estos sistemas de tratamiento biológicos en aeróbicos y anaeróbicos, y los podemos clasificar a su vez de acuerdo a cómo se encuentra nuestra biota en nuestro reactor, ya sea que se encuentran en suspensión, es decir, sin ningún tipo de medio soporte, la biomasa se encuentra suspendida dentro del medio en agitación, y estos ejemplos pueden ser entre lagunas de tratamiento de estabilización, barros activados o sistemas batch que comúnmente llamamos CBR. Si no, lo que podemos realizar para mantenerlas a las bacterias en un cultivo fijo, se le dice cultivo fijo, cuando las depositamos dentro de un medio de soporte de plástico, que puede ser como este, en el cual las bacterias van a crecer y desarrollarse y aumentar la concentración de biomasa, es decir, su población bacteriana. Y ejemplos de reactores de este tipo son lechos percoladores y filtros rotativos. Vamos a explicar algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de tratamientos. Por ejemplo, en este caso, el tratamiento con biomasa fija, como recién mencionamos, tenemos los lechos percoladores. En el lecho percolador tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un reactor lleno de estas estructuras de relleno de plástico, donde van a crecer y desarrollarse nuestras bacterias, un biofilm que van a generar. Las vamos a llenar con estas estructuras y el efluente ingresa a través del brazo, que lo podemos ver del distribuidor, y va a ir rociando de manera circular por todo el reactor para esparcir el efluente de manera homogénea, y este efluente va a atravesar tanto los rellenos de plásticos desde arriba hacia abajo hasta llegar a la parte inferior, en donde va a haber una recolección por un canal de desagüe,
¿qué va a ser el efluente tratado? Es importante recordar que, como bien dijimos, al ser tratamiento biológico aeróbico, necesitamos aire. Entonces, en el fondo de nuestro lecho percolador, vamos a tener un sistema de aireación o de difusores de burbujas para darle oxígeno a nuestras bacterias. Pasando al otro rubro o la otra categoría que habíamos dicho, de lecho móvil, es decir, cuando tenemos las bacterias en suspensión, sin ningún medio de soporte, podemos tener como ejemplo la laguna de estabilización, que son unidades bien utilizadas en zonas donde hay climas tropicales o temperaturas moderadas a elevadas. Un sistema de lagunas de estabilización cuenta con lagunas anaeróbicas, aeróbicas, facultativas y de maduración. Hoy en día está muy en auge la utilización de humedales. Los humedales son una variante en lagunas aeróbicas, simplemente que dentro de su reactor o dentro de la laguna utilizan un medio de soporte que pueden ser rocas o canto rodado, en el cual van a facilitar el crecimiento y la plantación de ciertas plantas, como ser carrizos u otras que permitan la depuración o tratamiento a través de plantas para depurar el efluente que ingresa. Este es un esquema sintetizado para ver de que los distintos procesos metabólicos que realizan las bacterias y las algas para poder degradar la materia orgánica presente en el agua residual. Las algas son importantes de tenerlas dentro de una laguna aeróbica o facultativa, dado que son las que van a proveer de oxígeno a nuestro medio. Y las bacterias son nuestros actores principales que van a degradar la materia orgánica del agua residual hasta poder lograr obtener valores aptos para vuelco, o para una desinfección y luego de vuelco. Bueno, la gran diferencia, como podemos ver en los distintos tipos de lagunas, es más que nada el tipo de profundidad que le vamos a dar a estas lagunas. Por ejemplo, en la izquierda podemos observar las lagunas anaerobias, que son en ausencia de oxígeno. Esto se ve más que nada porque le estamos dando una profundidad cercana entre 3 a 5 metros de profundidad. A su vez, tienen la particularidad de ir generando en el fondo gas metano, por ende, cuando estemos cerca de una laguna bastante profunda y vemos borbotones de burbujas que se generan, o costras negras, es porque es una laguna anaerobia y está generando metano. Me olvidé de mencionar, una laguna de estabilización no es simplemente un movimiento de tierra y tener un pozo y decir, listo, acá tengo mi laguna. No, siempre es importante realizar una correcta impermeabilización, utilizando siempre geomembranas para impedir la infiltración hacia las napas freáticas y así no contaminar nuestros recursos hídricos subterráneos. Luego tenemos las lagunas facultativas, que se llaman facultativas porque poseen 3 zonas. Una zona en la parte superior, donde es más que nada aeróbica porque está en contacto con el aire. Una zona intermedia, que es la facultativa, donde se van a desarrollar bacterias que actúan tanto en condiciones anaeróbicas como aeróbicas. Y en el fondo de la laguna, una zona anaeróbica. Estas lagunas poseen profundidades entre 1,2 a 2,5 metros. Los siguientes tipos de lagunas que vamos a presentar ahora son lagunas aerobias, en donde la profundidad es entre 30 y 50 centímetros, es decir, una profundidad bastante baja. Esto me va a permitir la buena oxigenación dentro de mi laguna, como así también el crecimiento de algas. Es importante que crezcan algas, dado que estas van a oxigenar nuestra laguna para el crecimiento y desarrollo de nuestras bacterias y así degradar la materia orgánica. Y por último, si tenemos un tren de tratamiento de lagunas, de estabilización, contar con una laguna de maduración, donde se realiza la afinación del efluente tratado, es decir, una especie de desinfección, en donde ya no tendríamos presencia de bacterias, sino más que nada de una gran cantidad, una gran cantidad de algas que van a ser encargadas de oxigenar nuestra laguna. A su vez tienen la particularidad de las lagunas de maduración de observar la aparición de ciertas aves que nos dan cuenta de que es un efluente tratado con condiciones aptas para
el crecimiento de vida acuática. En el caso de que tengamos una laguna y tengamos el objetivo de que sea aeróbica y no cumplamos con la concentración de oxígeno disuelto necesaria, que es cercana de los 3 miligramos de oxígeno por litro, es necesario contar con un sistema de aireación. Este sistema de aireación, este sistema de aireación va a permitir tanto una homogenización del medio o de la laguna, como así también de la oxigenación para que las bacterias tengan para poder realizar la respiración endógena y así degradar la materia orgánica. Para concluir con el tema de lagunas de estabilización, hay que tener en cuenta ciertos aspectos, tanto constructivos como operativos. De la mano de lo constructivo, hay que tener un correcto estudio de dónde lo vamos a instalar, saber que tenemos que hacer un estudio de pendientes, de drenaje, de vientos, realizar un correcto estudio de suelo, es decir, si tenemos un suelo bastante permeable, si hay napas freáticas cercanas, de qué tipo, si hay bastante facilidad para movimiento de tierra, para realizar taludes, y la correcta impermeabilización, que siempre es utilizar arcillas, geomembranas, suelo cemento, y por último siempre tener en cuenta realizar ciertos accesos vehiculares en las diferentes lagunas para poder hacer un control y monitoreo para el correcto funcionamiento de las lagunas. Aspectos operativos que hay que tener en cuenta. Bueno, una laguna lamentablemente necesita un volumen extenso, por ende son tiempos de residencia más prolongados que cualquier otro tipo de unidades de tratamiento aeróbico. Posee una alta dilución del efluente, perdón, es decir, posee baja concentración de alimento. Bien. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Lucio. Bueno, aquí volvemos con los distintos aspectos que hay que tener en cuenta antes de construir una laguna de estabilización. También tenemos que tener en cuenta de que la carga orgánica de nuestro efluente no debe ser demasiado alta, dado que vamos a tener poca concentración de microorganismos que van a poder tratarnos. Entonces van a tener baja actividad. Y a su vez es importante utilizar un buen y correcto sistema de aireación forzada. Entonces, un sistema de lagunas de estabilización tiene las siguientes ventajas, que son una baja generación de barros, una estabilidad frente a variaciones de la calidad del efluente y baja necesidad de controles. Por la otra mano, tenemos las siguientes desventajas, que son un alto consumo de energía, por el caso de tener aireadores forzadores, la necesidad de tener terrenos bastante extensos y la eficiencia de remoción es bastante limitada. Otra unidad aeróbica de biomasa en suspensión son los reactores biológicos de barros activados. Cuenta con 2 unidades, un reactor biológico donde se van a encontrar nuestras bacterias y un sedimentador secundario donde vamos a lograr la separación de la fase líquida, es decir, del clarificado, de la fase sólida donde se van a encontrar nuestros microorganismos, del cual vamos a hacer parte va a ser recirculado para mantener la concentración de bacterias dentro de mi reactor biológico y parte deberá ser purgado, es decir, eliminado o enviado a un tratamiento de barros especializado, ya sea biodigestores, tallones de secado, espesamiento, por medio de centrífugas o por filtros de prensa. Entonces, como bien mencioné, para las bacterias es importante darle las condiciones aptas, entre eso el oxígeno dentro de mi medio. Para eso vamos a tener que necesitar
un sistema de aireación, ya sea aireadores superficiales, mecánicos, aireadores sumergibles o difusores de burbujas finas o gruesas que se encuentran en la parte inferior del reactor de lodos activados. Estos reactores tienen las ventajas de tener un alto rendimiento de depuración, poseen a la larga un costo de mantenimiento menos elevado, si bien es un costo de inversión elevado al principio, pero a la larga termina siendo menos costoso su mantenimiento. Y como desventajas tenemos un alto consumo de energía y un control constante, perdón, un control constante porque necesitamos realizar mediciones, controlar temperatura, concentraciones de oxígeno disuelto, pH, tanto la entrada como la salida del reactor. Por ende necesitamos a un personal calificado y capaz de realizar todas estas tareas rutinarias para el buen funcionamiento de este tipo de reactores. La segunda unidad de los dos activados es el sedimentador secundario, en donde vamos a realizar la remoción de la biomasa generada en el sistema de tratamiento por medio de una decantación o sedimentación. Este es un ejemplo del diseño de plantas del barrio que hemos realizado en INTI. Contamos con... perdón. No, estoy bien, muchas gracias. Sí. Contamos con un sistema de Anamox, es decir, realizamos un tratamiento aeróbico, anaeróbico y anóxico. Luego tenemos un sedimentador secundario, un tren de cloración y un digestor de lodos. Bien, otro de los tipos de unidades que existen en el tratamiento secundario son los reactores MBBR, es decir, con bioreactor de lecho móvil, en donde vamos a mezclar un reactor de lodos activados, pero para aumentar la concentración bacteriana vamos a utilizar los soportes de plásticos estructurales que habíamos mostrado anterior para el crecimiento del biofilm, es decir, las bacterias, y así lograr 3 zonas de tratamiento, 3 zonas tanto aeróbicas, facultativas, anaeróbicas de bacterias que van a degradar la materia orgánica. Como ventajas, bien dije, vamos a tener un alto rendimiento de depuración, un aumento de la concentración de las bacterias, pero como desventajas vamos a tener un alto consumo de energías y vamos a necesitar realizar un control constante. Otra variante son los reactores biológicos secuenciales en batch, llamados también como SBR, en el cual nos deshacemos la necesidad de construir un sedimentador secundario, simplemente vamos a tener una sola cámara en donde vamos a realizar todas las etapas, tanto de carga, aireación, sedimentación y de descarga. Bien, como ventajas de este tipo de tecnologías tenemos un alto rendimiento depurativo, vamos a necesitar menos espacio, dado que no vamos a necesitar sedimentadores secundarios. Es posible que también el volumen sea inferior a un lodos activados. Y como desventajas va a poseer un alto consumo de energía, tanto para la aireación como para las bombas, y va a necesitar un control constante, es decir, un operario o un profesional que se encuentre día a día realizando el control, el mantenimiento, los ensayos macroscópicos, microscópicos, para ver que todo esté funcionando correctamente. Tenemos también como otra variante el reactor MBR, es decir, un reactor biológico de membrana. Cumple, al igual que el reactor anterior, y la ventaja de ahorrarnos el hecho de tener un sedimentador secundario. Estas membranas pueden ser insertadas al interior de un reactor biológico o al exterior, tal como si se quisiese. Como ventajas tenemos un alto rendimiento depurativo, menor espacio requerido. Sin embargo, como desventajas pueden presentar mantenimientos constantes de la membrana y el recambio de la membrana puede resultar un poco más costoso. Este es un diseño que hemos realizado en INTI para el tratamiento de lixiviados. Contamos con un sistema de laguna anaeróbica, un reactor SBR, y para el tratamiento de los barros, un playón de secado. Como podemos ver, es necesario siempre contar con un laboratorio y un salón en donde podamos realizar los diferentes
ensayos de mediciones de calidad de agua, tanto de entrada como de salida, como así también para realizar estudios de microscopía. El otro tipo de tratamiento biológico es del tipo anaeróbico, es decir, en ausencia de oxígeno. Para este tipo de tratamiento biológico pueden existir reactores de mezcla completa, reactores de flujo pistón, como es la imagen que podemos ver a la izquierda en la parte inferior, y equipos de reacción anaeróbica de flujo ascendente, como es la imagen que podemos ver a la derecha. En el caso de los reactores anaeróbicos de flujo ascendente, como podemos ver en las imágenes, el reactor debe tener ausencia de oxígeno en su interior, el efluente ingresa desde la parte inferior del reactor, atraviesa un manto de lodos en donde se van a encontrar nuestras bacterias metanogénicas, es decir, las bacterias anaeróbicas que van a degradar la materia orgánica. El efluente tratado ascenderá hacia la parte superior, y mientras va a ir ascendiendo van a ir generando las bacterias metano y demás gases que van a ser recolectados desde la parte superior con la finalidad de aprovecharlo energéticamente. El efluente luego tratado es enviado a un tratamiento terciario. Como ventajas de este tipo de tecnología tenemos un alto rendimiento depurativo y la generación de biogás que puede ser aprovechado energéticamente. Como desventaja, tenemos que prever de que el efluente llegue sin sólidos y las bacterias, para lograr la buena degradación en condiciones anaeróbicas, hay que esperar bastante tiempo. Entonces por ahí va a pasar un mes sin lograr obtener buenos resultados, pero es cuestión de esperar hasta obtener el crecimiento de las correctas bacterias para degradar la materia orgánica. Bien, entonces, ya hicimos el pretratamiento, el tratamiento primario, el tratamiento secundario, y ahora tenemos que realizar un tratamiento terciario para desinfectar o para afinar la depuración en caso de que hayan quedado trazas de metales que no se hayan eliminados o de algún otro contaminante bastante difícil de eliminar. En las imágenes que presentamos en esta presentación tenemos un sistema de tratamiento con lámparas UV, un sistema de ósmosis inversa para desmineralizar el agua y un tren de cloración. Como objetivos tenemos dos. Uno que va a ser la afinación de la depuración. Esto lo vamos a poder realizar a través de utilizar reactores de absorción con carbón activado, reactores de intercambio iónico, algún equipo de ultrafiltración, un equipo de ósmosis inversa, que va a hacer la desmineralización del agua, y un equipo de ozonización. Estos tres últimos también cumplen el rol de eliminación de patógenos, junto con un tren de cloración o los equipos con luz ultravioleta. Uno de los tratamientos terciarios más utilizados para la desinfección es la utilización de clorogas o hipoclorito de sodio dentro de un tren de cloración. Para el correcto diseño, por ejemplo, de un tren de cloración, es importante tener en cuenta el tiempo de contacto en el cual la dosis de cloro que nosotros le vamos a echar esté junto con el efluente a fin de desinfectarlo, oxidar la materia orgánica residual y dejar una cantidad de cloro residual al finalizar el tren de tratamiento. Esto siempre se debe medir la temperatura y pH porque en ciertas temperaturas y pH no vamos a obtener el poder de desinfectante del cloro. Otro tipo de tratamiento terciario encontramos la ozonización, es decir, utilizando un equipo de ozonizador. El equipo ozonizador consta de convertir la molécula de oxígeno tomada desde el aire del medio, partirla a través de fuerzas eléctricas, a fin de que cada átomo de oxígeno pueda unirse rompiendo el enlace de la molécula de oxígeno a fin de formar ozono. Este ozono gas es inyectado en un reactor donde va a estar llenado de nuestro efluente que debe ser desinfectado, se va a realizar una recirculación a un tiempo determinado hasta lograr la desinfección de nuestro efluente. El ozono se ha visto que tiene un gran poder oxidante frente a compuestos orgánicos, como así también
puede solucionar problemas de color, de sabor, de olor y de presencia de trialometanos. Es un gran germicida, dado que puede remover flora microbiana, eliminar virus, bacterias esporuladas y quistes de protozoos. Bien, antes de entrar en el sexto tema, vimos que en todos los distintos trenes de tratamiento, en la unidad que elijamos, debe contar con una correcta operación. Esta operación no la podemos encargar a cualquier persona. Normalmente nos pasa que le eligen al operario que peor resultado tiene en la parte de producción y lo mandan a la parte de efluentes o de ambiente. Esto no debe ser así porque si no, el operario lo va a realizar de mala gana y no va a entender lo que está haciendo y vamos a terminar volcando con una calidad de efluente no apta para vuelco y contaminando nuestro medio ambiente. Recomendamos siempre tener a algún profesional a cargo para la toma de decisiones, ensayos rutinarios, tanto macroscópicos, microscópicos, control de las dosificadoras, de las bombas, de ver cómo está saliendo el efluente, tener una comunicación con los de procesos, mira, hoy vamos a hacer tal proceso, bueno, déjame que corrija la dosificadora. O sea, tiene que ser una persona bastante capacitada para la toma de decisiones y para el correcto funcionamiento de una planta de tratamiento de efluentes. Ahora vamos a entrar en la parte de reutilización del agua tratada. Si nosotros hemos realizado un correcto tratamiento de nuestros efluentes, vamos a tener la oportunidad de ver con qué calidad estamos saliendo. Y la calidad con la cual estamos saliendo de nuestro tren de tratamiento, tendríamos que compararla con las normas y estándares que rigen la calidad del efluente que debe ser para poder utilizarlo, ya sea con usos recreativos, uso de lavado de industriales o usos de riego. Si ya tenemos un efluente de buena calidad y tenemos el objetivo para el cual va a ser utilizado, entonces podríamos reutilizar esta agua tratada. A continuación vamos a presentar los estándares y normativas de algunos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires para cumplir los parámetros para poder utilizarla para riego. Y a su vez, esto indirectamente favorece o recibimos una viabilidad económica financiera, dado que vamos a necesitar menos tiempo de utilización de bombas para extraer del pozo, el agua de pozo, menos costos de utilización de agua para limpieza o para destinos que por ahí utilizamos para limpiar los equipos. Y dicha agua tratada debe cumplir con los siguientes parámetros. Por ejemplo, se presentan los valores guías recomendados tanto por el agente de protección del medio ambiente de Estados Unidos, que rige de que tenga un pH entre 6,5 y 8,5, una DO5 inferior a 10 miligramos por litro, una turbidez inferior a 2 NTU y ausencia de Escherichia coli, como también una concentración de valor residual inferior a 1 miligramo por litro. A la derecha podemos ver la tabla con los valores que recomienda que posea el efluente por las entidades de la ACUMAR, la Autoridad del Agua y AISA. Y como ejemplo de reutilización del agua tratada podemos encontrar diferentes objetivos, como ser en uso agrícola para el riego de cultivos de medio a largo tallo, para el riego de suelos áridos. Para el uso industrial podemos utilizarlos para torres de enfriamiento, para sistemas de calderas, para el lavado de equipos. Como uso no potable podemos utilizarlo para llenar tanques contra incendio o llenado de mochilas de inodoros. Y en uso recreacional se lo puede destinar para aumentar el volumen de lagos, generar lagunas artificiales o para el riego de espacios verdes. Bien, en esta diapositiva voy a hacer una pequeña conclusión de todo lo presentado hasta el momento. Bueno, vimos que por ahí, para la industria láctea, es un poco difícil arrancar a realizar una planta de tratamientos de efluentes, por lo que recomendamos siempre iniciar desde de a poco. Realizar planes de producción más limpia, algún plan básico, por ejemplo, si sabemos que tenemos mangueras de boca ancha abiertas, tratar de utilizar un sistema de pistolas a presión para no tener perdiendo agua.
eh, encontrar soluciones para, por ejemplo, los derrames que se generan, algún destino para el suero generado, no volcarlo, porque tiene alta carga. Es realizar algún tipo de sistema de producción más limpio. Luego, antes de decidir qué tipo de tratamiento realizar, hacer un correcto estudio tanto de los procesos que se realizan dentro de mi planta industrial, como así también una caracterización del efluente generado, eh, y por ende también tener en cuenta, esto recalcamos siempre, que no es sencillo manejar una planta de tratamientos de efluentes, por ende siempre recomendamos tener algún profesional a cargo para la toma de decisiones y para su operación. Como así también existe un departamento de calidad, es importante también tener un departamento de ambiente. También recomendamos realizar un tratamiento de manera escalonada, es decir, vayamos tratando primero por el pretratamiento, lo que podamos tratar, los materiales gruesos, realizar un tratamiento primario, y si vemos que obtenemos mejores resultados, bueno, ir buscando otra alternativa para que el efluente cumpla con los parámetros de vuelo. Y para finalizar, bueno, a mí me encanta decir que así como bien recibimos el agua en buen estado, con una buena calidad, tratar de devolverlo al medio ambiente con la mejor calidad que le podríamos devolver. Bueno, desde ya muchas gracias por este espacio para la charla. Recuerden que esto siempre es una charla que damos un pantallazo general. Si tienen algunas dudas, consultas, bienvenidas sean, aquí estamos para responderles. Muchas gracias. ¿No? Bien, lo estamos esperando a Lucas para que ingrese, pero sí, los ensayos de Yartes, que son las pruebas de floculación, las realizamos en laboratorio. Hay situaciones en las cuales realizamos visitas a plantas, entonces podemos realizar los ensayos Yartes en planta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy el jefe de departamento de los chicos. Eh, bueno, muchas gracias a todos por estar. Vamos a ver si podemos contestar algunas de las consultas que se están realizando. No escucho nada. Sí, te escuchamos, Lucio. ¿Ahora me escuchan? Bueno, perfecto. No, porque teníamos un tema con la notebook no se escuchaba bien y quisimos conectar unos parlantes, así que bueno, no, terminamos usando los auriculares. ¿Me puedes repetir la consulta, Lucio?
Ahí puedo ver la consulta. Bueno, los costos de inversión primero son diferentes para cada planta, eso seguro. O sea, eh, nosotros en nuestra experiencia lo que pudimos ver es que las soluciones modulares generalmente funcionan muy poco. Cada planta tiene sus especificaciones porque hay que, digamos, cada tecnología hay que dimensionarla en función de las características de cada efluente y obviamente de los caudales de trabajo, pero no hay, digamos, soluciones estandarizadas. A veces nos ha pasado, nosotros trabajamos mucho con equipos de flotación por aire disuelto y la experiencia, digamos, en el dimensionamiento de ese tipo de equipos es que la mayoría de las empresas que lo fabrican toman en cuenta caudales, eh, solamente los caudales y las concentraciones de las cargas orgánicas de los efluentes, pero después lo que tenés que tener en cuenta no es solamente eso, sino la carga de sólidos suspendidos más el tipo de coagulante y de floculante que vos vas a utilizar, que eso se determina en los ensayos de tratabilidad. De esa manera se comporta diferente digamos, la reacción que se produce en el tratamiento del efluente físico-químico se comporta distinto hacia el accionar de lo que es el agua blanca cuando va a levantar, digamos, la grasa y trabajar los barderadores. Por eso hay que probarlo. Nosotros acá en INTI lo que tenemos es una planta piloto de explotación por aire disuelto que lo que hacemos es hacer las pruebas directamente ahí para poder dimensionar bien los equipos. Después el tema de costos depende muchísimo o sea, varían dependiendo de los proveedores. Nosotros lo que estamos haciendo ahora de INTE es hacer todas las ingenierías y construir los equipos en talleres, y eso hace que se abaraten muchísimo los costos. O sea, estamos hablando de equipos que por ahí valen $300.000, logramos bajar los costos a $100.000 para tratamiento primario. Pero bueno, después cada empresa pone el precio que le conviene y ofrece la tecnología que ellos desarrollan. Después, en la misma pregunta, decía mencionar si hay un patrón de trabajo para cada tipo de efluente. En realidad, el patrón de trabajo eh, para todos los efluentes es el mismo. Vos primero tenés que separar los sólidos gruesos, después los sólidos en suspensión, y después de separar los sólidos en suspensión te quedan los compuestos orgánicos que son solubles, que son los compuestos que van a poder ser degradados por los microorganismos. O sea, si vos metés a un sistema de tratamiento biológico un efluente que tiene mucha carga de sólidos suspendidos, lo más probable es que no lo puedan degradar y vas a tener problemas en el sistema de tratamiento. Por eso, lo que más se utiliza ahora es el tratamiento físico-químico para poder desestabilizar los sólidos suspendidos y poder pasar a un tren de tratamiento biológico con un efluente que tal vez tengas 1.000 miligramos por litro de DQO, pero no tenés sólidos suspendidos. Y eso es lo que hace es que entre al tren de tratamiento biológico la demanda química que es fácilmente biodegradable. Eso es lo que necesitan, digamos, los microorganismos, ¿no? Para poder trabajar. Entonces, si bien en términos generales hay, digamos, propuestas tecnológicas que uno puede decir, bueno, primero separamos los sólidos gruesos, después los finos, después separamos los sólidos suspendidos y después entramos a un tratamiento biológico. Dentro de cada gama hay muchos desarrollos tecnológicos diferentes y después hacemos una desinfección en el caso de necesitarlo para volcar a cuerpo receptor. De, en primer lugar, depende, o sea, tenés que dimensionar el sistema de lagunas de estabilización en función de las características del efluente. Lo primero que tenés que hacer es separar, obviamente, los sólidos suspendidos antes de entrar a una laguna de estabilización, porque si no vas a necesitar tiempos de retención hidráulicas muy altos. O sea, por más que tengas espacio, vos vas a estar desperdiciando ese espacio, o sea, hectáreas de campo en una laguna de estabilización. Porque si vos, digamos, los compuestos más difíciles de degradar son los sólidos suspendidos, que si bien son partículas coloidales, los microorganismos tardan mucho en poder asimilarlo. Si vos lo podés separar con un tratamiento previo físico-químico,
vos lo que haces es reducir el tamaño de las lagunas a posteriori. Y bueno, tenés cambios en inversiones de capital. Esa es la realidad. Evitás problemas en los sistemas de tratamiento. Después dice, es necesario para la laguna de tal manera traslado de compuestos volátiles. Las lagunas de estabilización, por lo general, generan olores, porque son, digamos, en las lagunas, primero, si tenés lagunas anaeróbicas, obviamente vas a generar olor, porque, digamos, uno de los compuestos que se genera es sulfuro de hidrógeno, que es el olor, digamos, anaerobiosis. Después en las lagunas facultativas también vas a generar olor porque son facultativas. Tenés bacterias anaeróbicas y aeróbicas, y las bacterias anaeróbicas, uno de los compuestos que producen es sulfuro de hidrógeno, entonces siempre va a haber olor en las lagunas de estabilización. Y las lagunas aeróbicas no deberían tener olor si funcionan bien. Lo que pasa que cuando uno tiene un sistema de tratamiento de laguna de estabilización, que uno tiene, el objetivo que uno tiene que tener es que de la laguna anaeróbica no pasen sólidos suspendidos a la laguna facultativa, para poder, porque obviamente si hay sólidos suspendidos no pasa la luz, si no pasa la luz no hay algas, y si no hay algas no hay degradación biológica, o la degradación biológica es muy lenta en las lagunas facultativas, y en las aeróbicas es nula. Por eso es muy importante remover todos los sólidos suspendidos antes de entrar a un sistema de laguna de estabilización. Esos sistemas de tratamiento funcionan con caudales y con cargas orgánicas muy bajas, porque tienen, digamos, las mismas dificultades que las lagunas de estabilización. O sea, el tema de los sólidos suspendidos que vos tenés que remover antes. De todas maneras, o sea, no hay ningún sistema de tratamiento, por más que uno vea los humedales y diga, che, bueno, está entrando el agua con turbidez y del otro lado sale clarificado, sin control analítico no hay nada que funcione. Esa es la realidad. O sea, para todos los sistemas de tratamiento uno tiene que hacer controles analíticos. Algunos necesitas mayores controles analíticos, por supuesto, en un barro activado vas a necesitar un control analítico mucho más exhaustivo que en un sistema de humedales, pero igual necesitas controlar parámetros para mantener y para verificar que el sistema esté funcionando y esté removiendo bien las cargas orgánicas. El tema de los sistemas de humedales, para caudales bajos y para cargas orgánicas bajas, suelen andar bastante bien. De todas maneras, tenés que instalar piezómetros, tenés que controlar la contaminación del suelo en sus distintos niveles. O sea, ensayos analíticos hay que hacer siempre. De eso no se escapa de la profesionalización del manejo del efluente, porque si no, en algún momento los sistemas dejan de funcionar y uno no entiende por qué, y si uno no controla periódicamente todo el sistema y todos los parámetros de funcionamiento, nunca vas a entender por qué ese sistema dejó de funcionar, o al principio funcionaba de manera más eficiente y ahora está funcionando de otra manera. Sí. Hasta 5 metros cúbicos hora, ponele. Lo que pasa que en todo lo que es sistemas de lagunas y sistemas de humedad depende de la disponibilidad de superficie que vos tengas. O sea, si vos manejás altas cargas orgánicas y altos caudales, vas a necesitar mucha superficie. Es así. Y otro tema otro aspecto importante, no tanto en los humedales, pero sí en las lagunas de estabilización, es el tema de las temperaturas. Las temperaturas, los procesos digamos, de tratamiento biológico dependen mucho de la temperatura del agua. No podemos pretender
en el que una laguna de estabilización funcione correctamente si la temperatura del agua es menor a 15 grados. Y eso sucede mucho en lo que es Mar del Plata, Tandil, toda esa zona. Tenemos 9 meses del año donde tenemos el agua a una temperatura bastante baja y eso lo que hace es retardar lo que se llama el coeficiente de reproducción biológica de los microorganismos y lo retarda mucho. No es lo mismo que la temperatura de la laguna esté a 20 grados que a 15 grados. Cambia completamente la curva. La, la verdad que nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar hace unos años bastante con el clúster. No sé si ahora hay alguna empresa de las que están dentro del clúster que haga el aprovechamiento del lactosuero. El tema del lactosuero, o sea, digamos, disponer el lactosuero en el efluente es directamente un problema enorme, porque tiene una concentración de demanda química de oxígeno altísima y tiene el otro problema es la concentración de cloruro de sodio. El cloruro de digamos, el sodio es un disociante natural. Entonces eso lo que hace es te genera dos problemas graves. Uno, no permite la coagulación y la floculación, porque es un disociante. O sea, digamos, el sodio disocia y el calcio coagula. Naturalmente es así. Entonces, te produce ese problema. Y la alta conductividad eléctrica del sodio inhibe cualquier proceso biológico. Entonces, realmente la disposición del suero en el efluente es un problema. Digamos, en las plantas de tratamiento de efluentes lácteos, el suero no puede ir al efluente. Lo mismo pasa con otros procesos industriales, no es solamente un problema de la quesería. O sea, es un problema hay otros procesos industriales de alimentos que también sucede lo mismo. Nosotros estamos teniendo muchos problemas con las langostineras porque utilizan muchos productos químicos para engordar el pescado y la realidad es que todo lo que es el metabisulfito de sodio junto con sorbitoles, que son todos conservantes y antioxidantes, lo vuelcan al efluente y eso genera unos problemas enormes en las plantas de tratamiento. Bien, perfecto. No entiendo bien la pregunta, pero no, la verdad que no entiendo cuál es la pregunta, pero bueno. Eso normalmente, si hay espacio, lo más sencillo es armar un sistema de compostaje. O sea, es lo más sencillo, lo más barato, lo más económico. Eh, Depende en qué etapa, por ejemplo, se remueva, puede llegar a utilizarse, porque muchas veces, o sea, la realidad es que el sólido grueso que hay en la industria láctea generalmente es lo que se llama miga, ¿no? La miga que queda del queso que se cae, que va y que va a parar por las canaletas al sistema. Eso hay que sacarlo. Se puede dar un uso también para, digamos, como alimento para animales.
Eso la realidad, o se puede compostar. Sería las opciones más fácil sería disponerlo como para uso para alimentos de animales o compostarlo. Vamos a ver, tenemos que verlo con la administración. Mirá, en realidad las plantas de tratamiento físico-químico, que es la parte primaria, que es para remover todos los sólidos suspendidos, digamos, es para preparar el efluente para entrar digamos, a un sistema de tratamiento biológico, cualquiera fuese, ¿no? Laguna, humedales, lodo activado, lo que sea. Normalmente conviene hacerlo en inoxidable. O sea, la verdad que nosotros todos los diseños que hacemos lo hacemos en inoxidable porque el acero de carbono pintado con epoxi, la realidad es que nos ha traído muy malas experiencias. Nunca hicimos nosotros un diseño de esos, obviamente, pero hemos visto muchísima cantidad de plantas destruidas en menos de un año porque uno trabaja no solo con productos químicos, cuando vos exponés al acero a una concentración de oxígeno alta dentro del agua, terminás teniendo problemas de corrosión. Y en lo que es plantas biológicas, generalmente conviene trabajar en hormigón. Sí, eso normalmente lo que conviene después del proceso de tratamiento físico-químico, hay distintas tecnologías para poder secar, acondicionar los barros para un proceso de compostaje. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros manejamos caudales bajos de fluentes, podemos hacer un lecho de secado, que sería lo más económico. Hacemos un lecho de secado, bajamos la humedad y lo pasamos a un sistema de compostaje. Eso sería lo más económico. Lo que sucede en zonas húmedas como Mar del Plata, Tandil, Santa Fe, es que si manejamos caudales, en industrias que manejan caudales grandes de fluentes, tenés el problema de que necesitas mucha superficie para los playones de secado. Y para ese tipo de industrias vienen equipamientos para hacer el secado o se puede secar con centrífuga o con tornillos compactadores para sacar la humedad. Y digamos, el agua del secado de los tornillos o de las centrífugas vuelve a la cámara ecualizadora porque es agua clarificada. Y en eso hay que tener mucho cuidado en el manejo de las cámaras de barro. No hay que dejar digamos, que se pudra el barro en las cámaras de barro. Tenés que tener un manejo operativo constante porque si no, se termina desintegrando, digamos, los flóculos que nosotros logramos en el tratamiento físico-químico. Para ese tipo de industrias, lo que se recomienda, obviamente, no vas a hacer un equipo de flotación por aire disuelto, podrías hacerlo, pero a esas escalas, que son escalas muy chicas, no, generalmente no se recomienda trabajar con ese tipo de tratamiento en línea. Podés utilizar una cámara separadora de grasas con un tratamiento anaeróbico seguido de un humedal, por ejemplo. ¿Qué bomba? Porque en realidad nosotros, o sea, en un sistema de tratamiento tenés una gran cantidad de bombas, no una bomba. Ese es el tema. Eh, dice aquel, no entiendo a dónde, digamos, está apuntando la pregunta, porque no necesitaría ver la planta para poder darle una respuesta más adecuada. Pude recomendar una adecuada en influente.
No, eso, hay que estudiar los niveles de la planta. Digamos, bastante sencillo. Pero bueno, si después tiene una consulta, que me pase el correo electrónico y lo vemos. Sí, existen. De hecho, por ejemplo, yo hice maestrías con la Universidad Europea de Miguel de Cervantes y también hice un posgrado con esa universidad. Acá, digamos, en Argentina también hay algunos posgrados. Lo que tienen que, a mi criterio, lo que le falta es mucha práctica. O sea, es muy teórico, la mayoría de los posgrados son muy teóricos y lo que necesitas es hacer experiencia, digamos, para poder operar una planta de tratamiento de efluente necesitas hacer experiencia práctica. No, no entendí bien la pregunta. A ver, para. Estoy elaborando. Claro. Claro, no, nosotros en eso, en la parte económica de la valorización del lactosuero, la verdad que por lo menos del departamento nuestro no tenemos mucha injerencia. Claro. Bueno, los reactores USB tienen 1 millón de inconvenientes, no un inconveniente. ¿Por qué? Porque es una tecnología, o sea, es una tecnología que generalmente la empresa que lo vende te quiere vender algo que te dice que es bonito, barato y bueno, y después tenés un montón de, como todo lo que te dicen que es bonito, barato y bueno, tenés un montón de problemas. Los reactores WASP son reactores anaeróbicos que trabajan con bajos tiempos de retención hidráulica, entre 6 y 12 horas. Y un reactor de flujo completo trabaja entre 50 y 150 días. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El secreto en el reactor anaeróbico WAS es entrar con la DQO fácilmente biodegradable. O sea, vos a ese reactor no podés entrar con sólidos suspendidos para mantener esos tiempos de retención hidráulica, porque si no, el problema que tenés es ese, es el de la generación de espumas y el de la no tratabilidad del efluente, porque no le da el tiempo de retención hidráulica. Vos en un sistema anaeróbico, vos tenés 3 fases, digamos, una fase de hidrólisis, una fase acidogénica y una fase metanogénica. La fase metanogénica es la etapa donde se produce el metano y el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de carbono, y es en la etapa de mayor remoción de materia orgánica. Obviamente porque tenés, digamos, el carbono se va en la volatilización, se va en el metano y en el dióxido de carbono. El problema que tenés, que si vos tenés pocas horas de retención hidráulica, es que te quedás en la primera etapa enzimática y a lo sumo llegás a la etapa de hidrólisis, nunca entras en metanogénesis completa. Por eso vos necesitas entrar a ese tipo de reactores con una demanda química de oxígeno, lo que se llama DQO fácilmente biodegradable para los microorganismos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuanto más fácilmente biodegradable es la demanda química de oxígeno, más rápido, por ende, la van a degradar. Entonces, se calculan poco tiempo de retención hidráulica. Las tecnologías WAS es una tecnología que fue diseñada como la de los activados, ¿no? Para sistemas cloacales. La mayoría de las, salvo los sistemas de explotación por aire disuelto, los tratamientos físico-químicos, la mayoría de los tratamientos biológicos surgieron para tratamientos de efluentes cloacales. Lo que pasa es que un efluente cloacal vos tenés entre 350 y 500 miligramos por litro de demanda química de oxígeno. Y en un efluente de quesería vos podés tener
entre 2.000 y más o menos de 2.000 a 15.000 miligramos por litro. Entonces, por eso siempre hay que hacer un pretratamiento para poder entrar dentro de estos sistemas, porque si no, nunca te van a funcionar. Sí, el correo nuestro es del departamento es ambientemdq@inti.gov.ar. Ese es bastante fácil. Si no, el mío es JSubiorle, pero bueno, no importa. No, ese es el correo que recibimos todos y bueno, ahí llegan la mayoría de las consultas y vemos cómo contestarlas. Dos mil litros de leche en cuanto al tratamiento del efluente. Y depende mucho el caudal y la concentración que generen. Pero 2.000 litros de leche digamos, es una producción bastante baja, pero en realidad eso hay que estudiarlo, hay que estudiar bien el caudal del efluente y la concentración del efluente para poder ver si por ahí con un tratamiento primario alcanza o hay que hacer un tratamiento biológico. O sea, todas las soluciones, no, digamos, no hay soluciones estándar. Lo que nosotros hacemos en el departamento es hacer un diagnóstico en la empresa, hacer los estudios de tratabilidad. En el diagnóstico se evalúan obviamente los caudales, el proceso de producción, qué productos químicos se hacen, todo lo que le contaron los chicos antes, y después se define el tratamiento. Porque, por ejemplo, yo puedo tener una empresa que tiene 5 metros cúbicos o 10 metros cúbicos de efluente por día y tiene mucha, digamos, hace o aplica buenas prácticas de producción o prácticas de producción limpia dentro de la empresa y tiene una carga orgánica baja. Tal vez hago un tratamiento físico-químico y con eso me alcanza como para poder cumplir con parámetros de reutilización para riego y soluciono el problema de manera, digamos, más económica. O por ahí genero mucho caudal de efluente con alta concentración por distintos motivos, ¿no? Por los productos químicos que se utilizan en la limpieza, porque no se aplican prácticas de producción limpia y necesito ir a un sistema de tratamiento, digamos, más evolucionado. Siempre lo que hay que tratar de hacer es, digamos, tratar de mezclar lo menor posible el sólido con el líquido. Tener mucho cuidado con los derrames, tratar de optimizar el uso de los productos químicos en los enjuagues SIP, eso es súper importante porque cuanto menos producto químico vaya al efluente, menos problemas vamos a tener en el efluente y mayor tratabilidad va a tener ese efluente. Todo depende, nunca hay que olvidarse que digamos, los que estamos introduciendo sustancias al agua somos nosotros cuando limpiamos, ¿no? Entonces siempre tratar de hacer limpiezas en seco, después en húmedo. O sea, hay un montón digamos, de soluciones que mejoran mucho la característica del efluente. Y obviamente que de eso depende después las inversiones. Sí, sí. Turbinas, las turbinas son para los aviones.
Acá utilizamos sistema de bombeo. No, turbinas no. Supongo que se refiere hay unos sistemas de agitación mecánica para los lodos activados que hoy ya casi, o sea, se siguen vendiendo, pero no son, por lo menos en la práctica, nosotros tienen un costo de mantenimiento muy elevado, o sea, conviene poner difusores con compresores y difusores de burbuja fina y que eso tiene un costo de mantenimiento bastante menor. No, no tienen bacterias metanogénicas. O sea, eso, en realidad las bacterias metanogénicas están en los estiércoles. Pero bueno, si vos querés hacer un sistema de tratamiento anaeróbico, tenés que inocular el reactor. Pero no es inconveniente, o sea, porque yo creo que, o sea, en una cuenca láctea hay muchos tambos y con estiércol se consigue en cualquier lado. Ambiente, ambiente mdq@inti.gov.ar. Puede mandar el currículum en ese correo. Perfecto. Bueno, bárbaro, no, muchísimas gracias a vos, Lucio, por invitarnos y a todos los que participaron de la charla. La idea era dar un poco a conocer las tecnologías que hay, cuáles son las complejidades. Es un tema que, digamos, cada tecnología da como ese, digamos, para ampliar y para trabajar muchísimo sobre el tema, principalmente la parte de lo que es la operación de cada tecnología y qué complejidad tiene cada una de ellas. Nosotros siempre decimos lo mismo, o sea, no hay soluciones mágicas, son procesos, como la elaboración del queso es un proceso o la elaboración de cerveza. Tenemos que ser conscientes de eso para poder tratar el agua y cuidar el agua y cuidar los recursos y tratar de utilizar, digamos, o tener o desarrollar la mayor cantidad de prácticas de producción limpias dentro de la empresa posible para contaminar lo menos posible el efluente. Perfecto, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, adiós.